Ok, entonces, desde el miércoles pasado hicimos una introducción a lo que es la operación de transferencia de materia y el método McKay-Till. Entonces, en esta primera slide sale como sintéticamente lo que vamos a aprender de este curso, en esta parte. Y acá a la derecha aparece típicamente el diagrama que uno hace y ustedes van a hacer. Entonces, yo primero quiero partir indicándole cuáles son los elementos, para que no se pierda. Esta que está acá es la curva de equilibrio. ¿Mm? La curva de equilibrio, en este caso, el equilibrio líquido-vapor, donde para efectos prácticos tenemos dos componentes. O sea, imagínense metanol agua, benceno tolueno, ¿cierto? Donde aquí en el eje acá aparece la composición en la fase líquida. O sea, por ejemplo, aquí a 0,1 diría que tiene 0,1 en una fracción de 0,1 en la fase líquida. Y eso, si uno sigue acá este eje hacia arriba, va a decir en la fase de vapor en equilibrio debería ser 0,35 de ese mismo del componente I. Es una curva de equilibrio. También aparece la línea 45 grados, que es para efectos de igual composición, ¿ah? Una línea de apoyo, a diferencia de lo que hemos visto. Y estas son las líneas de operación, una línea de operación en la zona de rectificación y una línea de operación en la zona de stripping, porque en la torre de destilación hay dos procesos que están ocurriendo. Hay un despojamiento en el fondo, es decir, la fase más liviana se está separando y la fase rica se está enriqueciendo, la fase de rectificación se está enriqueciendo, producto de que hay un flujo de condensado que está retornando. Entonces, eso es lo que ocurre en la torre de destilación, ¿ya? Entonces, línea de operación, la zona de rectificación, línea de operación en la zona de stripping. Hay dos líneas de operación en este equipo, ¿ya? Después aparece una línea como misteriosa que llamamos la línea Q, que básicamente es para resolver el problema de estas ecuaciones lineales, estas curvas, y poder encontrar las variables desconocidas, que ya vamos a ver cuáles son. Y esta, a la larga, esta línea Q que es inventada, eh, es producto de un balance de energía. Entonces aquí también les recordaba que esto, o les explicaba, que esto hay 5 formas de entender lo que ocurre como balance de energía en el punto de mezcla, en el plato de alimentación. ¿Ya? Esta es la típica curva de el método McKay-Till para destilación, mismo método que ocupamos en extracción por solvente y otra operación unitaria. ¿Ya? Eh, Acá a la izquierda aparece un ejemplo de la curva de equilibrio. Acá está un poco distinta porque este sistema etanol-agua no es ideal, como se dan cuenta, ¿cierto? Y aparecen las dos líneas de operación. Y acá estas rayitas rojas corresponden a las etapas de equilibrio que ustedes las calculan del mismo modo que lo hicieron para la torre de enfriamiento o para la torre de absorción. La única diferencia es que acá está en estas dos líneas. El uso y método del Schemsoft está en este link, pueden verlo y sale este mismo ejemplo, pero posiblemente genere otro video de estos con otros sistemas, ¿ya? Eso es como lo que vamos a ver desde el punto de vista método. Después, obviamente, hay otros aspectos que son de diseño, de las torres de destilación, los flujos, la distancia entre platos y algunos aspectos operacionales que pueden ser relevantes para el curso, más para diseño, pero es importante entender por qué están ahí, ¿ya? Eh, entonces, acá entender gráficamente, en general usted, o sea, alguna vez en la vida lo hacen a mano, yo lo tengo hecho en Excel, pero generalmente ocupan software para esto. Y aquí lo importante es entender que este método surge de un balance de materia y energía, ¿ya? Cuando hablamos de aplicar el método McKay-Till, usted le van a dar la curva y básicamente se le va a preguntar, bueno, diseño. ¿Ah? Y este diseño, vamos a ver los pasos. Al final de esta slide y al final del capítulo de introducción están indicados los pasos, pero siempre el mismo esquema donde tú partes con una línea de operación, te acerca a la línea de equilibrio y tú dices, te separa 1,3, 1,5 pesos y en base a eso empiezas a diseñar y hacer la etapa iterativa, donde nuestro objetivo es determinar el número de etapas. Y aquí viene un primer punto importante. Este número de etapas que determinamos siempre es el número de etapas teórico, ¿ya? Como sabemos, en el proceso de destilación, que a la larga es un contacto vapor líquido, esto no es ideal. Entonces, aquí hay dos formas de hacerlo. De decir, mira, la eficiencia del proceso, que también se lo mencioné, bueno, se lo mencioné para los absorbedores, la eficiencia del proceso puede ser 30%, 40%, 60%, 80%. Por tanto, debido a esta
ineficiencia que tiene el proceso, el número de etapas reales es mayor. Y la forma más simple de resolverlo es que el número de etapas teóricas dividido por este factor de eficiencia. Es una forma, o de frentón desplazar la curva de equilibrio, o de frentón tener la eficiencia por etapas. Los programas te permiten hacer eso, y como número, para que tengan en la cabeza, razonable pensar en un 60% de eficiencia. Todo esto producto del contacto de la burbuja de vapor con el líquido, que en el caso de los platos es más ineficiente, como veíamos en los absorbedores, a diferencia de las bubble cap, que está como cápsula donde tú aumentas el tiempo de residencia. ¿Ya? Solamente para recordar, ¿qué otro factor afectaba mucho pensando en las propiedades de los fluidos sobre la eficiencia de transferencia en absorción, que también se ve reflejada en la destilación? Dominica Quesada, ¿qué te acuerdas de lo que analizamos para el caso de los absorbedores? ¿Te acuerdas? Estoy pensando. ¿Qué parámetro veíamos en el caso de absorción que era limitante para o sea, que afectaba la eficiencia muy, muy importantemente? ¿El área de transferencia? El área de transferencia tiene que ver con el tamaño gota, o sea, el tamaño burbuja, pero aquí en realidad lo que importa es el tiempo de residencia de la burbuja y la facilidad con que se mezcla el líquido, ¿no? Había otro parámetro, en el caso de la destilación y la absorción. Ignacio Soto. No, no sé, profe. La Revisen el gráfico. solubilidad. La Es que presión. acá están pensando en absorción. Aquí estoy hablando en destilación, que hay algo común que afecta la eficiencia. Tiene que ver con la viscosidad del fluido. Entonces hay un gráfico que muestra eficiencia en platos, donde aparece el parámetro de viscosidad. De hecho, el modelo es función de la viscosidad. La viscosidad reduce mucho el mezclado, tanto en absorción como en destilación. Y eso es lo crítico. Si tú tienes, por ejemplo, no es lo mismo destilar etanol agua o destilar propano butano que destilar, por ejemplo, un alquitrán. Un alquitrán es muy difícil porque la viscosidad es súper alta. Ahora se trabaja a temperatura, pero igual la viscosidad es súper alta. O sea, no sé, 2074. ¿Ya? Entonces esta cosa no se mezcla y se ve reflejado en la eficiencia. En Profe, esos entonces casos, tenemos un fluido más viscoso, tendríamos que aumentar la temperatura de operación para poder destilarlo, una cosa así, lo entiendo. sí y no. Para transportarlo se calienta. Para inyectar un fuel oil en un quemador se calienta. ¿Ya? Pero cuidado con la temperatura acá. La viscosidad afecta tanto que podemos llegar a eficiencia de 30%. ¿Ok? Pero igual se hace destilación. ¿Ok? Ahora, digo, De ojo la con la misma forma temperatura. que un fluido no tan viscoso. No, en un fluido normalmente es 60. En un fluido que no tiene problema de mezclado puede llegar a 80. ¿Ya? Pero aquí puede caer tanto hasta 30%. Retomemos la temperatura. Ojo, en una torre de destilación yo impongo un perfil de temperatura. Impongo un perfil de temperatura, esa es la primera cosa. Para que ocurran distintos equilibrios, como voy a mostrar en la slide que sigue. Así que ojo con la temperatura. Yo acondiciono temperatura en la alimentación solamente para definir la entalpía en la que la quiero, pero no como proceso. Esa es una cosa, ¿ok? En la destilación tú impones un perfil de temperatura, ¿ya? Y aquí otra cosa más importante. La temperatura con la que opera, o perdón, la temperatura del tope de la columna va a estar determinada, así como está la presión del tope de la columna, está determinado por el refrigerante disponible. Por tanto, yo puedo operar en un proceso de destilación propano-butano a 200 psi, escuchen, a 200 psi, y a temperatura del orden de 30, 25, 30 grados, porque estoy usando un refrigerante que tiene esas características. Entonces, la presión de una torre de destilación queda determinada por el refrigerante que tengo disponible. Ahora, yo también podría hacer un proceso de separación y condensar a, no sé, menos 120 grados. Pero ahí tendría que tener un refrigerante apropiado en el condensador, ¿ya? Esto lo vamos a ver un poquito más ahora en detalle cuando veamos los gráficos, pero quiero insistir en este concepto de que tú impones un perfil de temperatura en la destilación para que ocurra, ¿ok?
para entender por qué queremos este perfil de temperatura, volvemos al concepto termodinámico que es la volatilidad relativa, donde están las presiones de vapor del más liviano y del más pesado. Y obviamente ambas presiones tienen distintas respuestas con la temperatura. Aquí no sé si recuerdan la ecuación de Clausius-Clapeyron o la ecuación de Antoine para efecto de presión de vapor. ¿Qué forma tiene la ecuación de la presión de vapor en función de la temperatura, Magdalena Garfe? ¿Qué forma tiene la ecuación? Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Es que me perdí un poco, o sea, de lo que me estaba preguntando, no lo entendí bien. ¿Qué forma tiene la ecuación de presión de vapor en función de la temperatura? Em, tenía como coeficiente, o sea, era la Clausius-Clapeyron, Por ejemplo, o la ecuación era de Antoine. P igual, ya la de Antoine era la presión en función de la temperatura igual a A más B partido de D, creo. No, me refiero a qué forma tiene. ¿Es lineal, es ¿A qué forma? cuadrática, logarítmica, exponencial? Exponencial. Es exponencial, es decir, es súper sensible a la temperatura. Ahora, normalmente el parámetro que, que influye es lambda. O sea, por ejemplo, la presión de vapor en función de la temperatura del tolueno es muy distinta al benceno. Entonces, si yo voy colocando a distintas temperaturas estos líquidos, tienen distintas volatilidades relativas. Y eso es lo que yo hago en una torre de destilación, ¿ya? Entonces, este parámetro tiene que ver con la diferencia de presiones de vapor. Mientras más eh, bajo de 1, porque esto está entre 0 y 1, ¿estamos claros? Son cocientes, ¿cierto? Mientras más bajo de 1 esté, es más fácil separarlo. Mientras más parecidos sean sus presiones de vapor, es más difícil separarlo y requiere una torre de más plato. Entonces, otra forma, esta volatilidad relativa se puede expresar con presiones de vapor, pero en algunos casos no siguen un modelo, hay un modelo de mezcla, se afecta la mezcla y aparecen estos parámetros K, que seguramente ustedes lo vieron en termodinámica, ¿ya? Pero esta volatilidad en rigor se expresa con los factores K de cada componente, ¿ya? Si uno graficara esto para el caso binario, de un sistema binario, quedaría con la siguiente ecuación, ¿no? Estamos hablando que aquí lo que me relaciona estos componentes, esta fracción en un caso binario, se expresaría de esta forma, ¿cierto? Las razones entre las composiciones para los dos componentes. ¿Sí? Donde aquí en realidad reemplacé I2 y reemplacé K2, eso fue lo que hice. Como es binario, ¿cierto? Lo que aquí debería ser I2 en realidad es 1 menos I1, y acá donde debería estar X2, que es la fracción del otro componente, es lo mismo que decir 1 menos X1 en el caso de un sistema binario. Entonces, seguramente ustedes vieron esto, si no, se lo muestro ahora. La ecuación que relaciona la composición de un componente en fase vapor respecto del componente en fase líquido es función de esta volatilidad, y la ecuación queda de esa forma, y dependiendo de este factor alfa, que digamos así, este factor alfa, va tomando esta forma la curva para un sistema ideal binario. Entonces, mientras más alto es el factor de alfa, mientras más diferencia, volatilidades tengan los componentes, ¿sí? Es más curva la línea de equilibrio. Y mientras más cercanos son, por ejemplo, acá tenemos un 1,1, así las presiones de vapor son muy, muy, muy parecidas, se acerca a la línea de 45 grados. Y es la implicancia que tiene esto, que esto tiene, para poder separarlo, requeriría muchas etapas de equilibrio. Entonces, mientras para valores muy bajos, como dice acá, es dificultades para separar, y la torre es más alta, en realidad más alta quiere decir que tiene más etapas de equilibrio, más platos, ¿ya? Acá discutimos en la clase pasada, les pido que vuelvan a revisar esto, solamente un par de ejemplos. Veamos polipropileno propano, la volatilidad 1,4, la cantidad de platos es grande, 138 platos, y fíjense que opera a 280 psi, opera a alta presión. ¿Por qué opera a alta presión esta mezcla en particular? ¿Por qué opera? Porque la volatilidad relativa es muy baja.
No, la presión tiene que ver con otro parámetro que discutimos recientemente. ¿Por la temperatura? Exactamente, porque estoy en un condensador a temperatura con un refrigerante que debe ser agua. ¿No? ¿Ok? Entonces a esa temperatura necesito esta presión. Distinto, pues yo necesito generar, yo necesito estar necesito estar entre burbuja y rocío. Siempre tengo que estar en ese rango, entre burbuja y rocío. Tiene que ser una presión tal que a la temperatura del refrigerante, que en este caso es 25 grados, yo tengo fase vapor. Si no, no puedo hacer destilación. ¿Ok? Veamos el caso del tolueno benceno. El caso del tolueno benceno, que tiene presión de vapor súper alta, mucho más alta, opera a menor presión. Normalmente uno ocupa como refrigerante agua. Estamos trabajando a 15 psi y condiciones prácticamente atmosféricas. Y uno sabe que la presión de vapor es alta, eh, eh, y son muy parecidos estos dos. ¿Ah? No obstante, son muy parecidos en presión de vapor, pero no obstante, como mezclan son muy distintos como componentes. Y la volatilidad relativa, 2,2, 50 platos, todavía es razonable. Veamos uno que sea muy chiquitito. Isopropanol agua. ¿Ya? En este caso, la volatilidad 2,2 ya es más razonable. Si miramos este gráfico, el 2,2, aquí 2,5 morado, ya, esto ya es más razonable la separación. ¿Ya? Veamos un caso más extremo, con volatilidades como 80, si se fijan. Comparemos este, a ver. Claro, veamos este que tiene, por ejemplo, 16, y fíjate que tiene 23 platos. Este otro tiene 80, o sea, la tremenda diferencia en volatilidad. Miren, ni siquiera tengo 80 acá, o sea, ya con 20 es súper, muy pegado acá a la orilla, 80 estaría pegado por acá, o sea, debería ser muy fácil separar. No obstante, igual requiere hartos platos comparativamente, no sé, pues por ejemplo, este tiene volatilidad 11 y que necesita 15 platos. Este tiene volatilidad 80, pero requiere 16 platos. Aquí la pregunta, ¿cuál es el problema que hay acá? ¿Por qué requiere tantos platos comparativamente si la volatilidad es degeneradamente alta? Ángel, ¿alguna idea? ¿Por qué? O sea, a lo mejor aquí necesitaríamos tres platos, pero tenemos 16. Ángela, ¿por qué crees tú que igual tenemos hartos platos relativamente a otros casos con volatilidades que son más bajas? Porque la diferencia de volatilidades no es tan, o sea, es más baja. No, pues la diferencia de volatilidad es tremendamente alta. O sea, compara este. Este es 11, la volatilidad es alta. Tiene 15 platos. Este es 12, tiene 50 platos. Bueno, no miremos, ese. 15 platos. Este tiene 16, tiene 23 platos. Pero este otro tiene 80. O sea, debería ser súper fácil separarlo. No obstante, necesitamos 16 platos. Mira este otro. Podría ser por la viscosidad. Exactamente, exactamente. Aquí depende de la propiedad del fluido. No se mezcla muy bien. El reino es súper bajo, es la viscosidad. Porque es etilenglicol, es como un aceite. Porque mira, compara este otro, isopropanol agua, que la volatilidad es de las buenas, o sea, digamos como las comunes, esta que está acá un 2,5, esta morada que está, eso es como común, lo que uno típicamente ve. ¿Ya? Y en isopropanol agua tiene 12 platos. Entonces no siempre es la volatilidad, también depende de las propiedades del fluido. Esa es la conclusión. No solamente depende de la propiedad, sino también de las propiedades del fluido. ¿Ok? ¿Estamos Disculpe, claros? profe. ¿Sí? Y entonces la presión se calcula con la presión de saturación del fluido refrigerante, ¿eso es? No. Tú dices, mi refrigerante tiene temperatura X, suponte 25 grados. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando me voy acá al tolueno benceno y voy a llegar a un 95% tolueno benceno, yo digo, ¿qué presión debería tener ahí para que esté en fase vapor y líquido el tolueno benceno? A esa temperatura. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, la presión la determina, porque siempre tiene que haber equilibrio líquido-vapor. Voy a exagerarlo. Porque suponte que aquí me dio 15, estoy trabajando a 20.
Va a ser todo líquido. ¿Me explico? Sí. Este mismo ejemplo, tolueno benceno. Entonces yo voy a operarlo a 20 psi, va a ser todo líquido. Y si lo opero a 10 psi, va a ser todo vapor. ¿Entiendes? Entonces queda determinada en un punto tal donde tienes líquido vapor. Si no hay líquido vapor, no hay destilación. ¿Ok? ¿Estamos? Perfecto. Ya, acá justamente hay, ¿cómo se llama? Distintas condiciones, como tú estabas preguntando. Por ejemplo, mira, acá en el tope hay 92% benceno. Tú puedes asumir que es benceno, entonces tú buscas la presión de vapor del benceno. Este es el tope y este es el bottom, el BTM es el fondo, o bottom, donde está el hervidor. ¿Ok? Entonces, ahí está el 95% tolueno, entonces tiene la presión, tiene que haber vapor líquido. ¿Ya? Entonces, el hervidor opera a 1 atmósfera y el condensador a 0,98. Esto es porque hay una pérdida de carga a lo largo del sistema. Siempre hay una pérdida de carga. ¿Ya? Se alimentan casi en iguales composiciones, pero dado que tengo un perfil de temperatura a lo largo de la torre, con esta etapa de equilibrio, logro separar los 92 y el 95%. ¿Ya? Eh, Incluso, no sé si se fijan acá, acá tengo isobutano y normal butano. El mismo componente, pero distinta configuración. Eso afecta a las presiones de vapor, ¿cierto? Se alimentan en esta composición, no obstante los logro separar a 92 y 90%. Por ejemplo, este fue enriquecido de 0,2 a 92, se logran separar. ¿Ya? La presión del condensador, aquí dice que está explicitando el refrigerante, está a 42 psi. Y acá. Estos deben estar, esto es producto de la caída de presión, ojo, perdón, no. Esto es producto de la caída de presión y del perfil de temperatura que estoy imponiendo. ¿Ya? Entonces depende de la temperatura del hervidor y la temperatura del condensador. Yo tengo dos puntos donde yo pivoteo estas temperaturas. Puedo subir la temperatura del condensador y bajar hasta la temperatura del refrigerante, cosa que genera este perfil. ¿Ya? Y gracias a ese perfil se puede lograr la separación. ¿Ya? Bueno, así pueden analizar otros casos. El caso del metanol agua. Metanol agua eh, da aquí principalmente por las diferencias de volatilidad, ¿cierto? Y con este perfil de temperatura que uno impone, fíjense que la presión, no hay tanta variación de presión, no obstante se logra una buena separación. ¿Ya? Creo que el que pongo en la tapa es así, pero déjame, si no mal no recuerdo, el que tengo en la tapa, no, este etanol agua, por la curva, este etanol agua. ¿Ya? No es ideal. ¿Ya? Bueno, siguiendo un poco, para entender el McKay-Till vamos a partir con algo mucho más sencillo. Evidentemente, también vamos a trabajar con multicomponentes, para eso ocupamos programas. Pero lo que uno hace acá, eh, visualiza, digamos, qué ocurre a distintas temperaturas. Por ejemplo, mira, aquí estoy en una temperatura alta, entonces este sistema binario va a tener una composición en fase líquida X3 del componente A, ¿ok? Mientras que la fase vapor, porque esta es la línea de equilibrio, ¿cierto? Este es punto rocío, ¿cierto? Este es punto burbuja, no sé si se acuerdan de eso. Perdón, punto burbuja y punto rocío. Este cuando empieza a evaporar y este cuando empieza a condensar. ¿Se acuerdan de eso, no? Dominica, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Se cayó el profe. Sí, se fue. Sí, fue raro. Sí.
¿Aló? Hola. Ahora sí, bueno, me caí. Están viendo la pantalla, tengo que reconectar acá la pantalla. Acá. ¿Me ven, cierto? Sí, Ok, me caí, me botó un poco. Ya, pero están todos, ¿no? Ah, qué bueno, se mantienen todos. Perfecto. Entonces, como le explicaba o preguntaba recién, ¿se acuerdan de a ver, Martín Castro, punto burbuja, punto rocío, ¿te acordás, no? Sí, profe, en termodinámica. Perfecto. Entonces, mira, este diagrama, solamente para recordarle, está la línea de equilibrio, este es el punto burbuja y este es el punto rocío. Entonces, tú una temperatura fija, tus composiciones, dado que tienen distintas volatilidades, ¿cierto? Se van moviendo respecto a estas distintas curvas. Entonces, y cada sistema tiene distinto comportamiento, tanto en mezcla como solamente por presiones de vapor, ¿sí? Entonces, eso es lo que uno hace en una torre de destilación, dada esta propiedad de que tú vas cambiando las temperaturas, se van cambiando las composiciones, ¿sí? Por ejemplo, para el lado acá, en la medida que tú bajas esta temperatura, se va enriqueciendo este componente, ¿sí? Tú puedes lograr la separación. Entonces, eso es lo que uno hace en una torre de destilación. ¿Mm? Como le expliqué en la clase pasada, la torre de destilación tiene una zona que se llama stripping, que está debajo del punto de alimentación. O sea que yo alimento una mezcla. Por el tope salen los compuestos más volátiles. Sale un producto de tope que es el más volátil. Y por el fondo sale un producto que es más pesado en cuanto a volatilidades. Entonces, en este punto de alimentación, eh, dependiendo cómo sea la alimentación, ¿cierto? Y dependiendo de los productos, porque aquí yo podría aquí podría alimentarlo saturado, subenfriado, ¿cierto? Hay 5 formas de alimentarlo. Eh, en este equipo hay un perfil de temperatura que me permite que tengamos equilibrios de fase vapor, fase líquida, a distintas composiciones. Eso es lo que uno hace. Entonces, esta es la parte más caliente, el fondo es el más caliente, y el tope es la parte más fría, ¿ya? Entonces, si tomamos un plato o una etapa de equilibrio, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta de que hay vapor que sale de la etapa N. Les recuerdo que esto lo veíamos en etapas de equilibrio, ¿cierto? Lo que sale de la etapa N con la composición del vapor en la fase N, y acá cae del plato superior, el N-1, ¿cierto? Cae un líquido que está condensado, saturado con esa composición y se ponen en contacto. Ahora, de este plato abandona un líquido, fíjense, siempre el que abandona del plato N en la nomenclatura este líquido N con esta composición N y se pone en contacto con un vapor que viene de la etapa N+1, ¿cierto? Entonces esto se repite, se hace un balance en torno a un plato, vamos a hacer un balance de materiales, ¿ya? Donde, ¿qué información tenemos? Tenemos el flujo másico, que es F, la composición, estamos hablando de un sistema binario, ¿sí? Tenemos la composición del vapor que sale en equilibrio, el flujo de vapor, esto después se condensa, sale una cantidad de masa, un destilado, ¿cierto? Con una composición del destilado que normalmente también está saturado, esa composición del tope. Una fracción de esto se devuelve. Después nosotros no trabajamos con esto, pero vamos a trabajar con lo que llamamos la razón de reflujo, que ya lo definimos, y con otra composición porque está más frío, ¿ya? Del mismo modo, en el tope hay un flujo de vapor que no necesariamente es el mismo que sale por acá, fíjense que no es lo mismo que sale por acá, con una composición del fondo. Este es el hervidor, o se le dice el fondo o bottom, y este es el tope o el condensador, ¿ya? Y esta es la zona de rectificación donde tiene su propia línea de operación, donde está determinada por el flujo de vapor y el flujo de alimentación, perdón, flujo de vapor y flujo de líquido en esta zona. Acá habría otro flujo de líquido y otro flujo de vapor, porque están cambiando las composiciones, ¿ya? Cuando hablamos del método de Lewis, o sea, el método McKay-Thiele se basa en unos supuestos que son del método de Lewis, que es para efectos de simplificar el balance de materiales, que en realidad son simplificaciones súper gruesas, que nos ayudan a entender el método del McKay-Thiele,
pero acá esta composición, este supuesto, el método de Lewis, una vez que esto uno ya lo tiene en un simulador, se aplica el mismo método, pero haciendo los cálculos más rigurosos. Y los supuestos son los siguientes. Como flujo de vapor, sabemos que por plato los flujos de vapor van cambiando, porque cambian las composiciones, o sea, no se mueve la misma cantidad de moles. Se asume que el flujo de vapor es un único para todo el sistema. ¿Ya? Estoy hablando acá la fase de stripping. O sea, a lo largo de todos los platos el flujo de vapor es el mismo, lo mismo con el líquido. Mientras que en la zona de fondo, el flujo de vapor en todos los platos en la zona de rectificación es el mismo. ¿Ya? Hay otra cosa y esto es factible simplemente porque se asume que hay un flujo molar. ¿Ah? Hay una transferencia que es equimolar. Esta es la importante para entender qué es lo que estamos aplicando. Hay una transferencia equimolar entre flujo de vapor y flujo de líquido. O sea, lo que se pasó del líquido al vapor es lo mismo que en el condensador pasa del vapor al líquido. ¿Ya? Por eso podemos decir que así, idealmente estos flujos másicos son los mismos. El calor de mezclado, fíjense, aquí no hay calor de mezclado. Cuando ustedes hacen esto de verdad, así como colocábamos los absorbedores, si hay calor de mezclado, cuando tanto se vaporiza la mezcla, cambia la composición, como cuando condensa. No hay pérdida de calor, ¿ya? Evidentemente en los software esto no es así, por cierto, uno coloca las pérdidas siempre. Y después fíjense esta otra cosa, los calores de vaporización son similares, tanto cuando condensa como cuando evapora, de los dos componentes. Esos son los supuestos para poder hacer el balance, es una condición ideal, simplificada para poder entenderlo. Mira, aquí yo no me voy a ir tanto en detalle, porque esto está explicado en otra transparencia, no es lo importante, yo quiero derechamente quiero ir al método, para poder alcanzar a hacer todo esto, pero una vez que ustedes calculen el número de etapas, esto que está acá quiere decir number of theoretical stages, número de etapas teóricas, que asume un 100% eficiencia de separación, es decir, tocamos la línea de equilibrio. En realidad, uno tiene que corregir esto siempre tiene que corregirlo, por una eficiencia global. Yo le hablaba que puede ser 60%, un 0,6. Y esos son los números de etapas, los gringos dicen actuales, pero son las reales. Un número de etapas reales, ¿sí?, es igual al número de etapas teóricas dividido por este factor de eficiencia. Esa es una forma de verlo. ¿Ya? Y respecto a los flujos, eh, en torno al plato N, le indicaba que este flujo de vapor en la fase stripping es el mismo que a lo largo de todos los platos, y el flujo de stripping acá abajo y rectificación acá arriba es el mismo en cada respectiva etapa. ¿Ya? Al hacer el primer balance Profe, másico, ¿sí? una pregunta respecto a lo anterior. ¿El tema de la eficiencia, de alguna manera que yo lo calcule o siempre me la tienen que venir dada? Eh, en el software Aspen viene, ¿ya? Pero en la práctica, esta curva que tú ves acá Ujú. se desplaza, queda una curva punteada acá por debajo. ¿Te fijas? Ah, ya. Ahora, tú puedes, si tú ves, por ejemplo, si tú te metes a este video que está acá, tú puedes colocar eficiencias por etapa o un valor constante. Puedes Ya. hacerlo. Ahora, normalmente el mismo programa lo calcula, la eficiencia. ¿Ya? Ah, Hay, ya. Es que eso hay era mi duda. Sí. Hay fórmulas para calcularla, pero ojo que depende de cada sistema. Yo la ecuación que le mostré, la eficiencia de los absorbedores, estaba en escala logarítmica, obviamente una nube de puntos. ¿Ya? Pero cuando tú vas a un sistema hay algo conocido, no algo desconocido. Por ejemplo, si tú estás destilando nitrógeno de oxígeno, las eficiencias se conocen porque además dependen si es plato o si es anillo, si es bubble cap. Hay varios factores, depende del tipo de sistema que estás ocupando. O sea, si tú tienes una eficiencia, ya voy a inventar, estás separando nitrógeno, oxígeno en una torre de destilación de plato, la eficiencia es 40%. O se mueve entre 40 y 45 a lo largo de los platos, dependiendo de la viscosidad y todos los parámetros. Ah, Pero si pero lo metes en un entonces bubble cap, en ¿sí? algunos platos sí viene como, es conocida, como un estimado, hay estimado. O sea, primero,
existe el modelo, si es plato, si es bubble cap, como modelo, pero a su vez es corregido por las condiciones viscosidad, densidad, es función de esos parámetros. La eficiencia es función de los flujos, densidad y viscosidad, donde la viscosidad es lo más importante. Y como tú tienes un perfil de temperatura, la viscosidad te va cambiando, por tanto la eficiencia a lo largo de la torre te va cambiando, porque te va cambiando la viscosidad. ¿Me seguí? Sí, lo sigo. Primero por fluido, cambia la temperatura, cambia las propiedades, cambia la viscosidad. Ahora, si yo me paso de plato me paso a bubble cap o a otro tipo de mezclado, también se corre la curva de eficiencia, ¿ya? Pero eso viene determinado, ahora, evidentemente es experimental, pero ya se conoce todo eso. Se conocen los sistemas, la eficiencia, ¿ya? Son modelos empíricos, eso es lo que quiero decir, son modelos empíricos. Revísate el modelo que les mostré de los absorbedores, no sabes la eficiencia en el absorbedor de plato. ¿Ok? Ya, gracias, profe. Volvamos acá a la ecuación. Aquí usted tiene un balance de materiales común y corriente en torno a la salida, que es el destilado, y en torno al plato, al último plato que está saliendo acá. Entonces, el balance global sería lo que sale es D, el destilado, lo que entra al sistema B, el vapor que dijimos que es el mismo, y lo que sale del plato es L. Ese es el balance global. El balance por componente, aquí un poquito más, con más detalle, lo que está entrando a este sistema, fíjense, este vapor, pero por la composición del plato anterior. ¿Ok? Y el líquido que está saliendo, ¿sí?, de este plato, el flujo líquido, que sabemos que es el mismo para todos los platos, el flujo vapor, el flujo líquido es el mismo para todos los platos como masa, pero las composiciones van variando. Si nos fijamos, hacemos balance en torno a esto que está acá, la composición que sale de este plato N es X1, ¿ya? Y la composición destilada. Entonces, este es el balance por componente, y aquí yo ya puedo definir una ecuación, ¿cierto? Donde el I2 es función de eso, o generalizarla. La línea de operación del tope va a estar dada por estos flujos, ¿ok? Y acá viene el primer truco. Para efectos de orden, yo puedo generalizar esto, para efectos de orden, yo puedo introducir, fíjense bien, la razón entre el líquido que entra a la columna. Estamos claros que aquí todo el vapor se divide en dos, parte del líquido que entró, parte del líquido que se fue. Yo puedo introducir un nuevo término que se llama la razón de reflujo. Entonces aquí reordeno algebraicamente, introduzco la razón de reflujo, que, ojo, esa razón de reflujo es un parámetro de diseño cuando yo parto, pero después cuando estoy operando se convierte en un parámetro de operación. Mientras más, escuchen bien, mientras más alto el reflujo cuando estoy en operación, más enriquecido está mi producto de tope. ¿Me explico bien? Yo puedo controlar la composición de este tope TXD, ¿sí? La puedo subir si subo el reflujo. Mientras más reflujo, más rico este componente. Mientras menos reflujo, sale más cantidad, pero más empobrecido. Entonces yo puedo controlar. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y del punto de vista de ecuación, me queda en función de este R, porque yo ocupo el R, yo ocupo la R para diseño y lo ocupo para reflujo. Por eso lo quiero expresar de esa forma. ¿Ya? Tiene un punto, un pivote, y tiene acá las composiciones del plato 2, plato 1. Pero esto se puede generalizar para todos los platos. Puedo hacer el mismo análisis, ¿cierto?, para todos los componentes, dado que, fíjense que la relación entre estos componentes, y acá viene la línea recta, fíjense, perdón, la línea de equilibrio, aquí está la línea de equilibrio, yo siempre puedo saber si conozco la composición de la fase líquida, dado el coeficiente de separación, que el K, puedo saber la composición de la fase de vapor. Siempre lo puedo saber, y por tanto puedo tener una expresión genérica, ¿ya? Y esta es la ecuación de la recta que uno ve en la línea de operación en el tope. El mismo análisis puedo hacer con el fondo, mismo análisis, me lo voy a saltar porque está explicado en otra PPT, ¿sí? Puedo hacer el mismo análisis, ¿sí? Pero aquí cambian esto, aquí cambian algunos flujos. Este es el flujo de fondo, el producto. Este es el flujo de vapor en la zona de rectificación, en la parte de abajo, que es distinta a la del tope, ¿ya? Pero aquí vamos viendo qué es lo que tengo. Línea de operación, perdón, línea de equilibrio, viene dado por datos termodinámicos, ¿sí? O modelo o datos experimentales. Esa es la línea de equilibrio. Línea de 45 grados, tú la dibujas. ¿Ok? Línea de operación del tope es la ecuación que acabamos de deducir, que es la que está acá, expresada en función de reflujos.
Fíjense. Entonces, fíjate, yo muevo el reflujo, cambio la pendiente a la larga. El reflujo está relacionado con la pendiente, ¿ya? Y tengo acá, por ejemplo, un punto intercepto para poder dibujarla. El punto intercepto va a estar dado por la composición del tope, que puede ser a veces diseño o a veces tú quieres alcanzar esa composición de tope, que está acá, composición de tope, composición de la alimentación, composición del fondo. Conozco la composición del tope, la coloco acá en la línea 45 grados y después me doy un reflujo, cualquier reflujo, me doy un valor. Inmediatamente conozco este otro punto y puedo trazar la línea de operación. O sea, la línea de operación, estrictamente, la línea de operación es solo función del reflujo. No sé si lo visualizan. El pivote del XD, pero la línea de operación, estas pendientes van cambiando solo en la medida que yo voy cambiando el reflujo. ¿Ok? Del mismo modo, yo puedo partir acá con esta otra curva. Normalmente puedo tener el producto de fondo, o puede ser parte del diseño, pero supongamos que lo tenemos. Yo digo, mira, composición 0, tengo este intercepto, pero me faltan variables, me falta un punto. En realidad, debería conocer, esto lo conozco, el XW lo conozco, pero este flujo W, el vapor, no, en realidad no lo tengo. No me es tan simple obtenerlo, ¿ya? No lo tengo como valor. Entonces, necesito más información, ¿ya? Por ahora supongamos que tenemos el flujo, perdón, este flujo lo tengo siempre por balanza de materiales. Lo que no tengo es TP'. Ese P' no lo tengo. ¿Ya? Veamos cómo quedan las curvas. Punto pivote, parto con el punto pivote, la pendiente está determinada, perdón, no la pendiente, este intercepto que está acá está determinado por el reflujo, ¿estamos claros? Con un valor de reflujo. Este punto que está acá va a estar determinado una vez que conozca este valor de acá, este vapor prima. Una vez que tengo esto, el cálculo de etapas de equilibrios se determina con el método que vimos para absorción y con el método que vimos para las torres de enfriamiento. Partiendo del punto de equilibrio, uno dice, mira, acá, si tengo este producto de fondo en equilibrio, yo sigo esta línea recta para saber cuál sería la composición en la fase de vapor, composición en fase de vapor, y una vez que tengo la composición en fase de vapor y quisiera conocer la composición en la fase líquida, estoy acá. Tengo la composición, este es un punto pivote, lo tengo siempre. Como tengo la composición en fase de vapor, simplemente tengo que usar la línea de operación para conocer la composición en la fase líquida. Simplemente necesito conocer el reflujo o la línea de operación para conocer la composición en la fase de vapor. Y eso es lo que yo puedo hacer acá, al cambiar acá, digo, mira, parto acá, esto está en equilibrio recto con ese vapor, y ahora digo, ¿qué líquido está en equilibrio con ese vapor? Intercepto la línea de operación. Y aquí me dice, acá queda el punto de equilibrio. Y así sucesivamente voy pasando la etapa, y acá tendría, fíjense, 6 etapas en la fase de rectificación. ¿Ya? Del mismo modo, puedo partir acá con la fase de stripping. Y acá tengo 2 etapas en el stripping. Y tendría que acá asumir o tener una fracción, porque aquí, digamos, no se interceptan estas líneas, una fracción, esta proporción de cuánta etapa intermedia hay acá, me va a quedar fraccionario, ¿sí? Entonces tengo una cantidad de etapas fraccionaria. Y acá una cosa importante, por favor, anótenlo, siempre, el número de etapas que yo saco en McKay Steel, tengo que agregar una etapa más, porque el hervidor también tiene una etapa de equilibrio. ¿Ya? Partamos ahora diseñando completamente la torre y sabiendo qué tipo de datos son los que manejan. ¿Ah? Cuando a ti te piden especificar una torre de destilación, de nuevo binaria, para simplificar caso, uno tiene cuánto va a tratar, siempre tiene el flujo de alimentación, cuánto necesita tratar, la composición de alimentación. Y acá puede tener el producto que quiere como destilado o el fondo, pero tiene una de las dos. Una de las dos la tiene. ¿Ya? Se tiene flujo total, tiene composición de la alimentación
y normalmente uno tiene la composición del destilado, ¿ya? La composición del producto del destilado o el fondo, perdón, el flujo de destilado y fondo salen por un balance de materiales. Aquí se aplica la regla de la palanca y uno puede sacar el flujo de destilado, flujo. El reflujo uno lo determina. Ya lo voy a explicar cómo lo determina. Este reflujo, para efectos de diseño, como tú tienes esta línea de operación, ¿cierto? Uno dice, mira, el reflujo que yo debería tener bajo estas condiciones, primero hago la tangencial con esta línea de equilibrio. Y eso le aplico el 1,3, eso me daría el reflujo. Entonces, de nuevo, tengo este pivote, busco una pendiente que haga el intersecto acá, le doy 1,3, 1,5, queda la línea de operación, y aquí me determina la composición con la que saldría. Al revés, si tú quieres una composición de salida, ¿sí? Tú dices qué reflujo debería tener para alcanzar, para alcanzar esa composición de salida. Normalmente es un dato que tú tienes, esa composición. ¿Ya? ¿Ya? Ok, ahora, que en el fondo, como lo explicaba, normalmente uno no conoce este valor, no conoce este punto. Entonces, en el caso del producto de fondo es un poco más complicado. Uno no conoce este intercepto, sí conoce este punto, pero no conoce este punto. Entonces, ¿qué diablo hacemos para poder encontrar ese punto? Aquí tenemos ecuación de dos rectas, algo más podemos hacer. Entonces aquí, arbitrariamente este punto de intersección, yo agrego una tercera línea que llamamos la línea Q. Les voy a adelantar un spoiler, esta línea Q nos vamos a dar cuenta que al final es un balance de energía, esa línea Q, viene de ahí, pero esto se incorpora como un artilugio para poder tener más ecuaciones y poder resolver el balance, ¿ya? Entonces, sin entrar en mucho más detalle, tomando el balance de tope y el balance de fondo, fíjense que este flujo de vapor y este líquido son distintos en la fase de rectificación. Yo voy a inventar, solamente para efectos de ordenamiento, que este L' menos L, yo lo voy a bautizar como Q. Simplemente lo voy a bautizar como Q, ¿ya? Al desarrollar el balance, ¿sí? Al aplicar estas dos ecuaciones acá, y teniendo en cuenta esta linealización que estoy haciendo acá en función del Q, haciendo un balance global en toda la torre ahora, estamos claros que este es el balance global, ¿cierto? No hay problema con eso. Reordenando las ecuaciones, voy a llegar a que tendría una segunda línea que relaciona la composición de fondo y la composición de la fase líquida en función de esta línea Q. ¿Ya? Y esa línea Q queda determinada, esa ecuación que está acá, esta ecuación que estoy mostrando acá, esta línea azul, queda determinada por esta ecuación, esta tercera ecuación de la recta que introduzco al sistema. ¿Ya? Ahora, si empiezo a analizar esta línea Q, ¿de dónde viene la línea Q? Y hago un balance de entalpía. Me refiero a la entalpía en el plato de alimentación. Estamos claros que aquí esto entra una cierta cantidad de energía, aquí viene una cierta cantidad de energía producto del líquido que está condensando, aquí se libera una cantidad de energía producto del vapor. Del mismo modo, el líquido que abandona el plato tiene otra cantidad de energía, del mismo modo el vapor que entra del hervidor tiene otra cantidad de energía. Si hago ese mismo balance, me voy a dar cuenta que este factor que pusimos acá, L menos L', corresponde a Q. Por tanto, la línea Q en realidad no es algo misterioso. La línea Q está determinada como la diferencia en entalpía entre el vapor que sale, la entalpía del vapor que sale del plato, menos la entalpía de alimentación, dividido por la entalpía del vapor, menos la entalpía del líquido. O sea que hay tres entalpías en este sistema, si uno lo mira como caja negra. ¿Sí? Está la entalpía del vapor que abandona este sistema, y está la entalpía del líquido que abandona el sistema y la entalpía que alimenta el sistema. ¿Ya? Al hacer un balance de energía,
Uno deduce, acá está la deducción de esta ecuación. Ahora, ¿para qué diablo me sirve esto? ¿Ah? Esto me sirve para resolver la ecuación que me falta al sistema McKay-Thiele y que es solamente función de la entalpía. Y esto tiene 5 posibles opciones de entalpía. ¿Ah? Me refiero a las 5 opciones, bajo qué forma puedo alimentar. Entonces, este fluido que está acá, ¿cuáles serían las 5 formas de alimentar esto? ¿Cuáles serían las 5 formas de entalpía o los 5 estados? Annalise, ¿tienes alguna idea de cuáles serían los 5 estados que yo puedo tener en un fluido? Desde el punto de vista de energía, fase y todo eso, y entalpía. Te recuerdo tabla de vapor, por ejemplo, en el caso del agua. ¿Cuáles serían los 5 posibles casos? Vapor saturado, Excelente. sobrecalentado, Sí. líquido saturado, líquido subenfriado y equilibrio líquido-vapor. Excelente. Brilliant. Brilliant. Esos son los 5 casos. Lo voy a resumir acá al final, antes de entrar a las líneas. Subenfriado. Líquido saturado, que está en el punto de burbuja. Parcialmente vaporizado, o sea, hay líquido y vapor. O sea, hay mezcla, líquido y vapor. Vapor saturado está en punto de rocío y sobrecalentado, que es vapor sobrecalentado. Esos son los 5 escenarios posibles en los que yo podría tener. ¿Ya? Excelente. Entonces, en el caso de, por ejemplo, cuando está subenfriado. Cuando está subenfriado, la entalpía del líquido es menor que la entalpía que sale del plato, porque está subenfriado. Entonces le saca energía al sistema. Estoy entrando algo más frío. Entonces esta línea Q, si yo miro aquí numéricamente, como ese valor es menor que L, esa línea Q es mayor que 1, por tanto, al calcular la pendiente de esto, es mayor que 1. ¿Ok? Ese es el caso subenfriado. Se mueve en ese rango. Después, cuando está saturado, fíjense, aquí te queda más simple. Te queda que justamente es 1. ¿Ah? Esto que está acá es lo mismo que está acá, o sea, Q te queda igual a 1 y por tanto la pendiente te queda infinito y es la recta. Entonces, cuando la alimentación saturada, la línea Q, la línea que tú quieres usar para poder resolver el sistema de ecuaciones, te queda recta. Análogamente, están los otros casos, ¿sí? Están los otros casos acá explicados. Después está el caso del vapor saturado, donde esto me da 0 y por tanto la línea Q me queda con pendiente 0. Y después me queda el tercer caso cuando el vapor está sobrecalentado y es mayor que la entalpía del vapor que está en ese plato. Tanto sobrecalentado. O sea, le mete energía al sistema. ¿Ah? Esto solamente para entender las de 5 posibles condiciones, donde hay algunos casos que son como conocidos, los dos extremos, ¿cierto? Como recta. Pero si yo tuviera los valores de entalpía, inmediatamente tengo la línea Q y la puedo meter al sistema. Ya acá es una forma un poco más práctica para visualizarla. Tenemos esta línea de operación que es función del reflujo y del destilado. Tenemos esta otra línea de operación que es función de los productos de fondo, donde hay 2 variables que no conocemos. Y tenemos la línea Q que se calcula con la entalpía. ¿Estamos claros que la línea Q se calcula con la entalpía? La línea de equilibrio en este caso la hicimos en función de las volatilidades relativas, simplemente para entender, o sea, para poder visualizarlo. Evidentemente, estos son líneas son experimentales, ¿cierto? Son líneas de equilibrio líquido-vapor o algún modelo, ¿ya? ¿Ok? Entonces, vamos ahora a la receta. La receta del McKay-Thiele es la siguiente, así que ahora es el momento de poner atención. Primero, se dibuja la línea de equilibrio, luego se coloca la línea de 45 grados, se establecen las composiciones de tope, alimentación y fondo, son esas 3 líneas que tenemos acá. Se dibuja la línea Q en función de las entalpías, porque tú conoces sabes en qué composición, como sabes la composición del tope y como sabes la composición del fondo, sabes cuál es la mezcla que tienes y por tanto puedes saber la entalpía. ¿Ya? Como tienes la entalpía, calculas la pendiente, dibujas tu línea Q, la pendiente. Sabes de dónde parte. Parte desde la alimentación, porque está en el plato de alimentación la línea Q, y toca la línea de equilibrio. Lo que no sabes con qué pendiente. La pendiente se calcula acá. ¿Ya? Después, colocas el reflujo. Primero determina el reflujo mínimo. El reflujo mínimo va a ser la intersección o la tangente, ¿vale? Acá, la tangente que me da con la línea de equilibrio. ¿Ok? ¿Estamos claros aquí o no? Para sacar el reflujo mínimo
hago la tangente con la curva de equilibrio. ¿Sí? ¿Magdalena? Sí, profe. ¿Ya? Ahora, esa línea de ese reflujo mínimo, en realidad el reflujo mínimo por 1,2 me da el reflujo de operación, que está acá. Y les recuerdo que puede ser la pendiente o puede ser acá el intercepto. Aquí hay una fórmula que determina ese punto. Entonces, de nuevo, primero calculo el reflujo como valor numérico, ¿sí? De acá. Y para saber dónde va la recta después con el reflujo, lo coloco en este intercepto, ¿ya? Una vez que tengo esto, perdón, claro, aquí está calculado, reflujo, reflujo mínimo. Ya. Una vez que tengo esto, ahí tocó la línea, ahí tocó el reflujo mínimo, ahí tocó el reflujo mínimo. ¿Ya? Esta es la pendiente. Lo multiplico por 1,3 y me queda el reflujo mínimo sobre esa. El reflujo mínimo me queda, que esta es la pendiente nuevamente, 1,3 veces el reflujo mínimo. Ese es el reflujo. Y me quedan esas dos líneas. Tengo esas dos líneas. La línea Q, que la calculo en función de la entalpía, la línea de operación con el reflujo, y ahora me corresponde ese intercepto, yo ya lo conozco. Fíjense, ese punto ya lo conozco, este es un método gráfico. ¿Estamos claros? Y ahora, ¿cómo sé la línea de operación del fondo? Simplemente trazando con la intersección de la línea 45 grados y la composición de fondo. Entonces, este es un método gráfico donde tengo que hacer mínimas cosas de ecuaciones, por eso es un método gráfico que me permite conocer la línea de operación, tanto de rectificación, acá abajo, como perdón, stripping como rectificación, ¿ya? Aquí el único cálculo está el tema de la entalpía, ¿cierto? Para sacar la línea Q, pero si se dan cuenta, el introducir esta línea Q ayuda mucho al método, sin hacer tanto balance. ¿Está? Evidentemente ustedes van a revisar un poquito más este método, ¿cierto? Pero este es el McKay Tip. ¿Ya? Esto es lo que teníamos preparado para el día lunes. No sé si hay alguna duda de esto. Les recomiendo que vean en detalle este video, los videos que están al principio, porque hay dos cosas ahí. Acá les mostramos un ejemplo, perdón, resumen sí, bien digo, resumen del método y el uso del software Kemstep con un caso aplicado para contar el número de etapas, ¿ya? Una vez que tienen la curva, el número de etapas, una vez que tienen las dos curvas, el número de etapas se calcula con este método partiendo del pivote, ¿cierto? Tocan la línea intercepto nuevamente en forma gráfica, ¿sí? Tocan la línea de operación, van avanzando, calculan el número de etapas. Aquí normalmente va a haber una fracción. El número total de etapas, les recuerdo, el número de etapas teóricas va a ser la que ustedes ven del gráfico más una. Ojo, número de etapas más una. Y el número de etapas reales lo obtienen dividiendo por dividiendo por la eficiencia. ¿Estamos? ¿Ok? Sí, profe. Ya, entonces el próximo miércoles vamos a hablar les voy a decir, que voy a preguntar inmediatamente. Próximo miércoles, obviamente le vamos a preguntar, identifique a qué corresponde, un gráfico así, a qué corresponde cada línea. Identificar, primera cosa. Después aspectos conceptuales. Cómo se modifica la línea Q, si viene sobrecalentado, subenfriado y todo eso. ¿Ya? Indicar cómo determino el reflujo. O pregunta, ¿el reflujo es de diseño o de operación o ambos? Por ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasa si aumentas el reflujo en la operación de autorrestilación? Les pregunto ahora. O preguntamos al tiro. Nicolás Sánchez, ¿qué pasa si aumento el reflujo en la autorrestilación? Aumentaría la corriente de líquido, ¿no? Y No, variaría. no es lo importante, no es lo importante. ¿Para qué, Ignacio Soto, para qué modifico el reflujo? ¿Qué efecto tiene la operación de una autorrestilación? Para aumentar la concentración del destilado. Para controlar la composición del destilado, muevo la línea, muevo el reflujo, ¿ok? Ahora el reflujo es diseño o operación. Ignacio. Ambos.
Ambos, ¿cierto? Y estamos claros que parto con la tangente, ¿cierto? El intercepto ahí del reflujo mínimo, ¿cierto? ¿Y cuál sería el reflujo máximo? Máximo a que puedo llegar. Reflujo total. ¿A dónde quedaría el reflujo total? El reflujo total está dado cuando esta línea de operación toca la línea 45 grados. Ese es el reflujo total. ¿Ya? Reflujo mínimo cuando toca la línea de equilibrio. Reflujo total, la máxima pendiente, es cuando tiene la misma composición líquido y vapor. Ese es el reflujo total. ¿Ok? Otra pregunta típica es, mira, la vamos a ver acá. Pregunta típica, que es conceptual también, que deben manejarlo termodinámica, pero acá, por ejemplo, si tengo un líquido subenfriado, si un líquido subenfriado, ¿qué pasa con el flujo de vapor que sale del plato? ¿Sube o baja? ¿Aló? Debería ser menor, ¿Por qué? porque si eso enfriado no tiene vapor, como si No va fuera por ahí. saturado. Ve el balance termodinámico. Tú metiste algo frío, ¿qué pasa con el sistema? Velo desde el punto de vista, ahora transferencia de calor, ¿qué es lo que está ocurriendo? Va ¿Qué como a ocurre? tender a condensar el vapor. Exactamente. Vea, piensen como ingeniero de proceso, condensa. Y si tengo un vapor sobrecalentado, ¿qué va a pasar? Aumenta el vapor. Aumenta el vapor, ¿ya? Entonces yo puedo jugar con esa propiedad, puedo una suerte ¿cómo se llama? De vaporizar, ¿cierto? Les quiero mostrar una slide más, aún me quedan 4 minutos, que creo que es importante. Deja achicar aquí un poquito. Que está muy bueno esto de los flujos de vapor, sale muy bien explicado. Y se la voy a agregar acá. Perdón, porque lo quiero mostrársela antes de terminar la clase. No sé por qué no la puse en esto, pero... Claro, mira, lo voy a buscar y se lo voy a enviar al final de la clase, porque ya se acabó la clase, quedan 3 minutos. Pero básicamente es donde te muestra qué pasa con los flujos cuando tú cambias las características de la línea Q. Cuando cambia, ¿sí? Te muestra gráficamente cómo se va generando vapor o va condensando más, ¿ya? La última cosa que les quiero decir que es importante en estos minutos es que cuando tú modificas el reflujo, por favor aquí pongan mucha atención, porque es una pregunta que es para pensarla, cuando tú, por ejemplo, quieres aumentar la composición de tu producto destilado, tú aumentas el reflujo, entra más líquido al sistema. ¿Qué consecuencia, analicen bien en la torre de destilación, qué consecuencia trae al sistema cuando yo aumento acá? Cuando yo aumento el reflujo, o sea, aquí hay más líquido retornando. ¿Qué consecuencia trae la operación de la torre de destilación? ¿Qué va a pasar? De repente, dice, ¿sabes qué? Voy a subir de 93 a 95% el destilado, por tanto voy a subir el reflujo. Si subo el reflujo, empieza a entrar más líquido para acá. ¿Qué es lo que va a empezar? ¿Cuál es la secuencia de eventos que va a ocurrir? Martín, juégatela. Juégatela. ¿Qué es lo que va a empezar a ocurrir? ¿Aló? ¿Aumentaría el flujo que sale por el fondo también? ¿O sería una de las consecuencias? A ver, estoy tratando de ponerme en tu cabeza. En realidad sí, o sea, yo estaba pensando otra cosa, pero tú tienes razón. Claro, porque lo que pasa es que se te empieza a enfriar la columna, se te enfría, porque metiste Claro, sí, carga fría, también. ¿cierto? Se enfría.
Pero tú tienes razón, entonces aumenta el flujo de fondo, pero en realidad estoy siendo justo, le falta a usted todavía. En realidad, como se te enfría el hervidor, se te enfría, sale más, está muy bien lo que tú dices, el sistema de control debería reaccionar, que le bajaste la temperatura al hervidor, cambiaste el perfil de temperatura. ¿Me cachai? Entonces Ah, ahora hay que claro. meterle más energía al hervidor y eso va a ser Excelente. más costo. Exactamente. Esa carga térmica se llama el duty. O sea, si yo tengo más destilado, voy a tener que meter más energía. Se llama el duty o carga térmica. La reacción es esa. Se baja la temperatura del hervidor, yo quiero mantener el perfil para destilar y tenéis que meter más vapor. Entonces sube el costo. Oye, excelente pregunta. La vamos a hacer. Secuencia de eventos. Está pelúa, pero es importante que entiendan, a ver, la conexión entre causa y efecto de las cosas. Yo creo que tienen la base. Ahora tienen que despertar de esto ya, ahora. Pensar como ingeniero. Está muy bien el análisis. Yo creo que están llegando al punto. Excelente. Bueno, los dejo, le voy a buscar un poquito más estas dos slides y hacer un comentario en las complementarias. Y una vez que está entregada en este complemento, es válido para la prueba. ¿Estamos claros, no? Estamos claros que en la medida que yo voy mostrando información, agrego complementos. ¿Sí? Dice PPT complementaria. ¿Estamos? Ok, profe. ¿Sí? Una duda, con lo que había dicho recién, si se aumenta el reflujo, ¿no también cae la posibilidad de que, no me acuerdo cuál es la palabra, pero como que se desborde un plato? Sí, eso también siempre ocurre, se inundan. Sí, claro. Mira, excelente comentario también, me alegro que estén haciéndolo. Acá también es súper válido las condiciones de whipping y inundación. Entonces, no tienes infinito L sobre B, no tienes infinita, están limitados también a eso. Claro, si tú metes mucho condensado, va a generar una condición de inundación. Pero es otra cosa, es la hidrodinámica de la torre de destilación. Lo mismo que aprendiste de la hidrodinámica de la torre de absorción, eso te limita en qué reflujo me puedo mover. ¿Te fijas? Lo que yo estoy indicando es causa-efecto. Si tú aumentas el reflujo, dentro del rango, por supuesto, va a afectar tu carga térmica. De hecho, antes hacíamos un trabajo de estudio paramétrico de eso. Por ahí lo tengo. Yo creo que lo voy a agregar también para que lo vean. Listo, los dejo, chicos. Que estén muy bien. Ok, Profe, profe, una ¿Sí? pregunta. Chao, profe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa si me piden el número de platos reales, pero no me dan la eficiencia por ningún lado? ¿Qué criterio se puede ocupar? ¿Un 0,6. 75? 0,6, 0,7, claro, entonces no tiene el dato. Ahora, pero ojo, pero podría hacer el siguiente análisis. Considerando que el fluido es viscoso, voy a ser conservador y pongo 0,4. Como el fluido no es viscoso, voy a poner 0,7. Pero se requiere más información. ¿Me entiendes? Si yo te digo que tengo un alquitrán, y me coloca 0,7, no está bien. No. ¿Ya? Aquí estamos viendo la sensibilidad. Esto es como la cocina, le echan más sal o menos sal. ¿Me explico? Eso. Ya, profe. O sea, depende totalmente de los componentes. Ahora, si no tienes idea, 0,6 es conservador. Un 0,6 es conservador. Ya, ya, profe. Pero Profe, lo que ¿cuáles no serían puedes como hacer, los rangos? pero lo que no puedes hacer es entregar el dato teórico. Siempre tiene que estar corregido. ¿Ya? Ya, sí, perfecto. Los rangos, fíjate en la torre de absorción, va de 30% podéis tener deficiencia. Claro. 30% podéis tener. O sea, pero Me quiero refiero a insistir. rangos de viscosidad. Ah, no, todo lo que quieras, o sea, 1000 centipoa, 2000 centipoa. O sea, imagínate solamente la absorción de ácido sulfúrico imagínate, ácido sulfúrico con SO3, po. No sé si han visto el ácido sulfúrico, es como una miel, pues súper viscosa. No, sí, 1000, 2000 centipoa, no es nada. Incluso, por ejemplo, perdona, solamente concepto. En el caso de las pulpas, cuando tienes partículas muy finas, fácil 5000 centipoa, 5000 veces la del agua. ¿Ya? Ok, profe. ¿Ok? Gracias. Ok, ahora sí los dejo. ¿Alguna otra consulta? Ok, los dejo. Chao, profe. Chao, Chao, profe, chao. gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Profe, una consulta con respecto al certamen.
¿Cuándo van a estar las notas? ¿Así como antes de la semana de receso de julio o después? Antes de semana de julio. Lo que pasa es que yo estaba ocupado en otras cosas, como te digo, lo corregimos nosotros. Yo tengo 50 alumnos en este curso. Ya, aquí, profe. Entonces es una labor muy gigantesca, pero quiero corregirlo yo. Ya. Y... ya, eso más que nada. Acá, profe. Muchas gracias. Chau.